Eh, con mucho gusto y tenerlo siempre acá en el estudio a Henry Cucalón. Y bueno, lo he visto, Henry, también a la audiencia. A propósito, nos pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales, en YouTube, en la cuenta Twitter, antes la cuenta X, en Facebook, en Instagram. De igual manera, a quienes nos van sintonizando por radio, a través del dial 98.9 FM y 99, que buena radio. Y pronto estaremos también en otras plataformas digitales, lo estaremos anunciando en su momento. Bien, comentaba la presencia de Henry Cucalón. Henry tradicionalmente ha sido nuestro panelista, pero estamos viendo ya por ahí fotografías donde aparece también nuestro buen amigo. Y bueno, ahora que lo tenemos, le vamos a hacer la pregunta formal y que cae de cajón. Henry, ¿cómo estás? Buenos días. Y te hemos visto, para ser puntuales, con María Paula Romo, y bueno, ya se está tejiendo, y sobre todo en redes sociales, la presencia de otro binomio, si se quiere. ¿Vas, Henry, con María Paula Romo? ¿Cómo te va, Bolo? Qué gusto, buenos días con todos los seguidores, oyentes de Radio I-99. Qué importante que es dialogar, encontrar muchísimas coincidencias, encontrar causas común que superan cualquier divergencia en función de los intereses del país. Yo ya lo venía comentando, yo he venido manteniendo diálogos con algunas fuerzas políticas de cara no solamente al proceso electoral del 2025, sino de cara a ser país, porque el país está el día siguiente a las elecciones. Y por experiencia le digo que los acuerdos no pueden ser solamente para ganar unas elecciones, sino para gobernar. De nada sirve las mejores estrategias de campaña para llegar al solio presidencial o al gobierno y al día después todo el mundo se desentiende. Ya unos se sacaron la pica porque votaron por A para que no gane B, pero no se sienten parte de un proyecto de país. En esa línea y con esa preocupación, con apertura suficiente y con la madurez democrática que nos obliga a todos, yo he mantenido reuniones con la dirigencia de Construye y he conversado largo y profundamente con María Paula Romo. Creo que es una persona inteligente, honesta, con vocación, con sentido de patria, con sentido de país, y estamos trabajando, sí, juntos para presentar las mejores alternativas para el próximo proceso electoral. Una más, para luego entrar ya a profundizar en este tema, y también quiero abordar el tema del debate en los Estados Unidos. A ver, aparece también la figura de Guillermo Lasso, cuando aparece la fotografía de María Paula Romo y tú. Guillermo Lasso o el Movimiento Creo también se une a esto. El Movimiento Creo siempre estará presente en el tema de los diálogos políticos, más allá de las decisiones que deban tomar o que si quieren proponer su propio candidato, siempre será bueno dialogar. Yo lo he hecho con ellos, he mantenido muchísimas conversaciones con la dirigencia del Movimiento Creo, con su nuevo presidente, con Juan Fernando Flores, y sin prejuicio que puede haber, insisto, esto es parte de la cuestión democrática. Hay visiones compartidas y a veces no hay rumbos compartidos. Lo importante ahorita es hacer país, se lo digo por experiencia, sí, ¿no? Sí, pero sí, también claro. hemos mantenido conversaciones con otras fuerzas políticas para hacer una gran alianza, un gran acuerdo de centro político, alejado de todo tipo de extremismo ideológico, de sectarismo que no lleva a nada, ni cualquier forma de populismo también. Henry, hace un momento hablaste de que se están reuniendo con el Movimiento Construye para elegir obviamente los mejores cuadros. No solamente Construye, puede ser Creo y pueden ser los que quieran, ustedes consideren que pueden contribuir o ser un buen aporte a la estructura política. Pregunto, a mí me gustaría en algún momento que los candidatos, Henry, presenten también al menos quiénes podrían encabezar ministerios claves puntuales en este caso. ¿No crees que eso ayudaría? Has hecho una reflexión muy importante y te la agradezco. No solamente que las candidaturas que deben nacer de un proceso de escuchar a la sociedad,
deben tener pues candidatos asambleístas nacionales y provinciales, sino que yo he venido sosteniendo lo que tú acabas de decir. Hay que ir mostrando cuál es el equipo. Por supuesto. El equipo. Y que en esa misma campaña hay una persona que hable en materia de relaciones exteriores, en materia de política, en materia de gobernabilidad, en materia de economía, en materia de seguridad, en materia de salud pública, que no necesariamente deben ser los candidatos. Los candidatos también deben hablar. Esos candidatos mudos que se esconden y que las deficiencias lo quieren hacer pasar como habilidades, conmigo no va. Lo importante en nuestros casos es que los ciudadanos, por la experiencia que tenemos, saben cuáles son nuestros errores y que estamos dispuestos a corregir, y también cuáles son nuestros aciertos, cuál es nuestra vocación. Ese es el famoso problema con los outsiders, que los comienzas a conocer cuando ellos están ejerciendo el poder y que en muchos casos no te consideran ciudadanos, sino poco más un súbdito, a lo cual yo me rebelo, por así decir. Entonces, tú has dado un punto importante y yo te lo complemento. Yo pienso eso. Sí, hay muchísimas personas que no quieren o no desean una candidatura, pero sí quieren ser parte de una plataforma, parte de un equipo. Esos son los temas que hemos conversado. Y reitero con la idea principal, la idea fuerza anterior. De nada te sirve hacer acuerdos para ganar elecciones si no mantienes el acuerdo para gobernar. Esto es difícil, esto es complejo, señores. Esto no es tan simplista ni tan demagógico como algunos lo quieren hacer pasar. Si las mejores personas que hay en el país, que sí los hay, mujeres y hombres honestos y capaces, fallan, imagínense cuando hay cero experiencia. No crean que las cosas solamente a veces no se dan, es porque la gente no quiere que se dé, es por el nivel de dificultad que existe. Por eso, con mucha racionalidad y con mucha pedagogía, hay que decirle a los ecuatorianos, no solamente en una campaña electoral, sino en el día a día, cuál es el problema, cuál es la propuesta de solución, que no es mágica, sino una solución que va a requerir mucho esfuerzo. Si yo le pido esfuerzo a los ciudadanos, lo mínimo que puedo hacer es yo duplicar ese esfuerzo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, para eso son los equipos. Y cuando digo equipo, no solo digo estrategas, el equipo que dé la cara de lo que se va a hacer. Correcto, sí, porque en algunos casos es el presidente de la República quien, por haber circunstancias, le pone el pecho a las balas, y no es así. Por algo están ellos designados. Una más, Ramiro, de mi parte. Una más, o dos más, tres, pues cuatro, qué sé yo. Estamos con Henry. El tema, mi querido Henry, es... hay un plan, te digo, Henry, porque otra cosa que criticamos siempre es que en campaña nos dicen una cosa y al llegar en la práctica, pues desconocen. A ver, sabíamos perfectamente el año pasado que estamos luchando contra la inseguridad. Estamos luchando con un país que tiene una crisis económica terrible. Entonces, yo digo, y hablo por mí, Henry, a mí creo lo que me generaba una reacción contraria cuando escuchaba que abrían un abanico de temas y tenían soluciones para todos los temas. Por Dios, o sea, si estamos... Como en botica. Sí, amigo, entonces si estamos arrastrando problemas que el gobierno reconocen, registran 20 años, 30 años, 40 años, por Dios, ¿cómo pretendes en 4 años solucionar estos problemas que los vienes arrastrando? O sea, y mi pregunta es la siguiente, Henry, ¿hay alguna hoja de ruta, hay alguna planificación sobre temas estructurales que necesitan, no sé, si reestructurar en el país o de pronto iniciar a ellos, o sea, sacar aquello que no sirve y, caramba, implantar algo nuevo? Te voy a poner un ejemplo en materia de seguridad, que creo que ha habido avances importantes como sociedad y como Estado. Hasta hace muy poco tiempo, y ustedes que tienen algunos años de panelistas aquí, de conductores de la opinión pública, ¿ustedes escuchaban la gravedad de que la ciudadanía conozca los alcances del crimen organizado? Para nada. De la economía criminal, ese término, tampoco, que es parte de una plataforma que nosotros tenemos de gobierno, tampoco. Luchar contra las economías criminales y contra su financiamiento, porque de ahí es que se nutre todo, y por eso ahora con las leyes que se han aprobado y que bueno, hay que materializarlas para ir a la extinción del patrimonio del crimen organizado, la extinción del patrimonio de las economías criminales. Señores, hace unos años eso ni se sabía y peor se hablaba. Entonces, en ese tipo de cuestiones
hay que ser serios y debe haber una política pública. Tiene que haber una política a mediano, a largo plazo. Podemos tener, y lo he dicho aquí reiteradas ocasiones, muchísimas divergencias, pero los países y su sociedad y su clase política se tienen que poner de acuerdo en algo. Ese algo invariable, una política de Estado en materia de seguridad. Ahí te he dado dos aristas que marcan la diferencia. Otro tema adicional, de nada sirve que se hagan esfuerzos en los últimos gobiernos, para el equipamiento de la fuerza pública, que se lo está haciendo. Muchas de las cosas que está entregando este gobierno las licitó, las contrató la Comisión Integral del Interior, y así mismo pasará con este gobierno, si la justicia no hace lo suyo. Señores, no perdamos de atención de lo que está sucediendo en los casos de metástasis y purga. No solamente para que los procesos judiciales avancen, sino que eso tiene que venir acompañado de un proceso de depuración, tanto en filas judiciales como en filas de la fuerza pública. Ese cáncer debe ser extirpado, no solamente no impunidad, sino depuración. Entonces, tú vas sumando algunos conceptos y si haces una propuesta seria, no refundacional, que todo lo pasado es malo, sino que lo vas mejorando, vas presentando mejores alternativas, los resultados van a comenzar a aparecer. Claro, los demagogos, los gogoteros de la democracia, eso sí te dicen que al día siguiente van a resolver absolutamente todo, sin el menor esfuerzo y casi sin una gota de sangre. Eso no es serio y eso no es ser responsable con el país. Ramiro, por favor. Henry, buenos días. Buenos días, Ramiro. ¿Cómo estás? Yo me acuerdo, en una de las tantas conversaciones que tuve con el doctor Gustavo Noboa Bejarano, me decía que cuando tenían que formar el gabinete, claro, a él le tocó de la noche a la mañana, porque tampoco fue conspirador, entonces tenía que formarlo de la noche a la mañana. Dice, son tantos nombres que dependen de la decisión del presidente. Y me decía, Ramiro, tuvimos que hasta ayudarnos de la guía telefónica. Creo que exageraba un poco, pero estoy ejemplificando de que no puedes llegar a gobernar sin equipo. Así es. Ya, y cuando tú hablabas de acuerdos, yo me acordaba del diputado de la cadena, creo que fue que habló de la troncha. La troncha. ¿Cuál es la diferencia entre gobernar en base a acuerdos y la troncha? Ramiro, qué gusto, como siempre, escucharte y qué reflexiones. Paré a los segundos, paso por lo primero. Si el expresidente Gustavo Noboa tuvo esos problemas que tú dices, viniendo de la academia, viniendo de ser 10 años rector de la Universidad Católica de Guayaquil, uno de nuestros formadores y una de las razones de ser por las cuales yo fui a estudiar ahí, porque pensaba y pienso que la educación es el mayor factor de movilidad social que puede existir y de igualdad de oportunidades. Si él lo tuvo, ahora imagínate el resto. Y él que había tenido experiencia, había sido gobernador de la provincia del Guayas. Por eso hay que mostrar los equipos. Y los equipos no aparecen aplastando botones, se van forjando en una suma de factores laborales, académicos, de lucha política, de victorias y de fracasos. No de compadres. Ahora, si dentro de esa lucha política hay mayor afinidad con otros, bienvenido sea. Tu segunda pregunta es de fondo. Y como no hay una respuesta exacta, voy a experimentar una. Ensayemos. La diferencia entre la troncha es la cuota de poder, uno sin dar la cara y con claros vicios de corrupción. La segunda, cuando hay un acuerdo y compartes el espacio de poder con responsabilidad y dando la cara, eso es cogobierno, es corresponsabilidad y es absolutamente legítimo. Podemos citar muchos ejemplos extranjeros, pero voy a poner uno nacional. Voy a poner nacionales, no perfectos, porque nada es perfecto. Rodrigo Borja asumió el año 88 la presidencia y llegó a un acuerdo formal con la democracia popular, así es, que permitió una alianza legislativa los 2 primeros años, que lo hizo a Wilfrido Lucero, presidente del Congreso Nacional, y lo hizo al ingeniero Juan José Pons, ministro de Industrias de la época.
Y también otros espacios, pero dando la cara, pues, no por atrás, no reuniéndose en las cocinas de las casas para prestarte un nombre que es tuyo, pero que no parezca que es tuyo, que diga que no es tuyo, pero va a recibir órdenes en las cocinas de las casas. No. Si tú asumes responsabilidad, lineamiento, después hay divergencias, después los acuerdos se rompen. De hecho, en el año 90 hubo una disolución. Segundo, hay otro caso. Y miren que estoy hablando de gente de primer nivel. Gente que puede tener aciertos, desaciertos, eso es normal. No hay que ser tan duro a veces para jugar, y principalmente los que no se arriesgan a nada. Osvaldo Hurtado con el Partido Demócrata. Exactamente, que llevó a Francisco Huerta Montalvo, ministro de Salud, a la sazón ex director supremo del Partido Liberal y ex alcalde de Guayaquil y ex precandidato presidencial, lo llevó de ministro de Salud. Mucha gente... Y a Jaime Murillo de ministro de Finanzas. Gran Partido Demócrata, los mejores cuadros del momento estuvieron en ese partido. Heinz Meller estuvo, Fabián Alarcón, entre otros. Mucha gente criticó esa decisión de Pancho Huerta porque pensaban que se estaba quemando y que la propuesta del doctor Hurtado era para quemarlo. El doctor Huerta pensaba que era para sumar y para hacer país. Después terminó siendo candidato presidencial. No triunfó, pero una de las mejores lides electorales que ha habido en el país fue la de 1984, en que el solo hecho de ser candidato presidencial era un honor, no como ahora, que es una banalidad. Sí. ¿Estamos claros? Solo el hecho de ser candidato significaba que tú ya habías tenido no solamente una propuesta, sino una historia de vida. Ahora, las campañas definían quién ganaba y quién perdía, ¿no? Claro. Pero siguiendo andando en este tema, Henry, formar cuadros es harto complicado. Por supuesto, que es la labor de ser de los partidos políticos en sí. Que yo creo que nadie la tiene, porque lo único que yo veo, y ya lo dije aquí, así que voy a repetirlo, el único que tiene cómo llenar espacios es Revolución Ciudadana. No estoy diciendo si los llena bien o mal, eso es otro cantar. Pero de ahí, los demás cuadros... Y nos dimos cuenta con el actual presidente que ya posesionado no tenía el gabinete completo y aún ahora no encuentra ministro de Energía. Sigue encargado. Y dijo que le iba a dar un tercer ministerio, lo cual no es un mérito, significa que hay un vacío. Claro que Más sí. allá de que el ministro Luque ha demostrado que es de lo poco bueno que existe en el gabinete. Así hay en determinados gobiernos que hay muy poco. Usted sabe de eso. Por gusto me la deja boteando, Henry, por gusto. Vea, hablemos un poco de política. No quiero llegar a infidencias, pero sí quiero llegar a conceptos de los acuerdos. Y sígueme en la idea y veamos si estamos de acuerdo en el tema. Yo creo que hay mucho espacio dentro del espectro electoral por llenar. Creo que la Revolución Ciudadana tiene su espacio y es sólido, sin cuestionamiento, por mérito o lo que sea, no me importa, no lo voy a entrar a juzgar, ahí está. Y eso póngale el eso adjetivo, no sujeta, está ahí. Póngale el adjetivo, pero ahí yo veo que la izquierda democrática perdió todo espacio, que los señores Pachacuti perdieron todo el espacio, que los señores de Social Cristianos están de capa caída, que el actual presidente sigue sin tener un partido que respalde y sigo sin verlo sin una base popular. Lo veo que él llegó porque ya no quedaba otra, porque quedó en la segunda vuelta y el voto anti lo catapultó a la presidencia. Y no estoy siendo peyorativo, así se maneja el electorado. Construye, tuvo un voto pésame, que lo llevó a ser una fuerza electoral y una bancada importantísima en la Asamblea Nacional. Hoy vemos cómo está desgranado. Hay un acervo, hay un, digamos, para hablar en términos de bodega, hay un lote bastante importante que está buscando liderazgos. Y está buscando, Ramiro, coincido con todo lo que acabas de decir, que está buscando ser representado. Y en esa representación no solamente es electoral, requiere ser representado en el día a día.
Porque la política es en el día a día, es en las elecciones, ganas, pierdes, pero el día siguiente hay asamblea, hay congresos, hay municipios, hay posiciones de vida, hay consultas populares, hay que liderar posiciones, hay que defender tesis, hay que propugnar cambios en el día a día. Parte de la crítica que se le hace a la clase política por parte de ustedes, los ciudadanos, con muchísima razón, es que los políticos se desaparecen, que otra cosa es perder, pero desaparece. ¿Y dónde está el juego de las ideas? ¿Dónde están las propuestas? Y cuando hay divergencia, el por qué. Y cuando hay apoyo, la semana pasada creo que conversé aquí el tema de los subsidios. ¿Por qué? Porque es una cuestión de país. Porque los subsidios no pueden ir para los ricos, deben ir solo para los más necesitados y los pobres. Entonces, en ese sentido, el gobierno tiene razón. Económica. Por una razón económica, temporal, inclusive, puede ser. Perfecto. Para quebrar el concepto de la desigualdad. Me parece bien. No hagamos politiquería con eso. Entonces se necesita que los políticos, como legítimos interlocutores de la sociedad, lo digan, lo expresen, no se escondan. Entonces yo sí considero, palpo, lo siento, que hay un espacio político fundamentalmente en un centro derecha, un centro izquierda, que requiere ser representado en el día a día y que le urge que se conforme una macrotendencia, una corriente, que sumen esfuerzos, un liberalismo moderno, profundamente social. Yo sí siento eso y en eso he venido de una u otra manera trabajando. A eso yo quiero apoyar, eso es la parte que yo quiero poner mi granito de arena y ayudar en la representación. ¿Que incluye lo electoral? Sí, pero va más allá de lo electoral. Más hablar de tendencias, sí, que las respeto, pero es un concepto que yo ya no lo comparto porque creo que el mundo tiene otro tipo de situaciones que lo hacen dirigir su decisión electoral hacia uno u otro, y son la inequidad. Y la inequidad en todo sentido, porque hay gente que no tiene nada, pero hay fortunas obscenas. Y yo no estoy en contra de la riqueza, correcto, por un acaso. Pero cuando en Davos yo escuché que 86 familias en el mundo tienen el 50% de la riqueza, dije, algo está mal en el mundo. Y en el Ecuador hay cosas así. Hay gente en suma pobreza y hay fortunas obscenas, producto no necesariamente de un andar laboral y empresarial totalmente transparente. Romper esas fortunas obscenas y hacer un reparto equitativo, no en base a la arbitrariedad jurídica, quitándoles y dándole al otro, sino propendiendo a que la estructura legal del país evite este acaparamiento para que no se concentre la riqueza, sino que se reparta, que esto les va a generar más oportunidades. Y segundo, a los emprendedores es una carrera de obstáculos que le pone la administración. Cuesta arriba. Y aquí va el fondo de mi pregunta. ¿Tú crees que la estructura con la que se administra el país es tan agobiante que asfixia y que es necesario reducirla? No estoy hablando de despedir gente, estoy hablando de reducir la tramitología, requerimientos, cargos inoficiosos y ministerios inoperantes. Concuerdo, y base legal para hacer eso ya existe. Es una cuestión de aplicarla, Ramiro, en muchos casos. Ese aparataje burocrático, no digo el del servicio público con convicción y con alma, que básicamente está en el servicio de la educación y la célula de seguridad. En los otros está hecho para obstruir y para amedrar, pero ya no solamente por falta de norma, es por aplicabilidad. Si a eso le sumas que son los mismos sectores o prácticas que conspiran ¿contra qué? Contra la seguridad jurídica, que es lo único que pide una persona que quiere invertir, claro, hacia el pequeño, el mediano o el gran empresario inversor. La seguridad jurídica, un mínimo de confianza, que el Estado sea tu aliado, no tu adversario y peor tu competidor, valga la aclaración. Porque el que crea empleo, ¿quién es, Ramiro? Es la iniciativa privada. Por supuesto. Son de esos pequeños negocios, de esas pequeñas ideas que se transforman en grandes soluciones y en grandes empleadores. Y el Estado, yo creo en el rol del Estado, ¿ah? Yo también. Absolutamente. Pero creo en el control del Estado. En una faceta de regulador, no de estrangulador. En una faceta que hay direccionamiento, directrices básicas, no de intervención hacia la vida de las personas, porque eso ya es la obstrucción. Y que claro, el Estado
un Estado fuerte que no sea grande, se dedica a lo que tiene que hacer. Seguridad, educación y salud. No tiene por qué meterse a otras áreas. Todo lo demás es la iniciativa privada. Y peor, que sea el mismo Estado que termine favoreciendo a monopolios ya no solamente legales, sino monopolios virtuales, monopolios prácticos que sean en todos los grandes temas en el país. Y también coincido contigo. Yo creo en la generación de riqueza. Me fascinan esas historias de hombres y mujeres salidos de la nada que han generado mucho dinero y que pueden tener bienestar. Eso sí, que paguen impuestos, ¿no? Que paguen todos los impuestos que deben de pagar. Y sí, porque yo te digo, ese desequilibrio de fortunas a mí me deja, como te digo, absorto. Los grandes países se desarrollan gracias a esa generación, pero por la fortaleza de la clase media. Es que la gente más necesitada pase la clase media, la protección de la clase media. Ya que me preguntabas algo, siempre sale el tema porque Polito es medio gringo, entonces le preocupa mucho la política norteamericana. Es la pinta. Siempre fíjate si es eso. Porque todos los discursos están enfocados en el middle class. Siempre la clase media, que es la que mueve todo, que es la aspiracional. Así es. Una gran clase media, que prácticamente no exista una clase menos favorecida que la clase pobre. Esa es la lucha, esa es la razón de ser del Estado, sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Sí, Henry, déjame darle la bienvenida a Eduardo Mendoza, que se integra a la mesa de diálogo, y ahí vos lo querías hacer. Buenos días, queridos amigos. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días, Henry, gusto de saludarte, aquí estamos. Solamente una, Eduardo, nada más para Henry. Henry, ¿se puede revertir ese concepto de que el Estado es un mal administrador? El Estado no tiene por qué administrar cosas que tienen que ver con la empresa privada, ¿ya? Okay. No tiene por qué administrar ni bancos, ni teléfonos, ni canales, nada. Perfecto. El Estado debe ser el guardián de la protección social. Eso es indelegable. Eso es fuerza pública, que es Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y debe ser un excelente servidor, el primer servidor, sin exclusión alguna. Todas sus energías, todo su financiamiento, todos sus recursos para la seguridad. Y de ahí, salud y educación. Igualdad de oportunidades. No puede haber un solo ciudadano, no puede haber un solo ecuatoriano que por falta de recursos se muera, que fallezca, que tenga enfermedades. Sí, señor. El hecho de no tener recursos no significa que no tienes acceso a la salud. Todo lo demás, separando esos tres temas, todos estos que hablan de áreas estratégicas, que lo estratégico, señores, esos son monopolios encubiertos. El Estado es salud, educación y seguridad. Y obviamente hay un factor que es indelegable, que es la justicia. Por eso no, para mí no está en discusión, ¿no? Correcto. Querido Henry, amigo, buenos días. Gusto de saludarte. Comentando, estaba escuchándolos largamente, escuché el tema que hablaron sobre el proceso histórico, Osvaldo Hurtado, Gustavo Noboa, Pancho Huerta, etc. Y nos faltó Roldós con la democracia popular. Así es. Claro, ese fue el primerito de las elecciones, y en medio gobierno formar Pueblo Cambia Democracia, porque en el interín de la primera y la segunda vuelta, el presidente Roldós, en ese instante, el candidato Roldós, se pelea con su mentor político, líder, no quiero decir otra palabra, del partido que lo auspiciaba, y su tío político, ¿no? Una trilogía media complicada, ¿no? Sí. El Roldós que nosotros conocemos es el que gana en la segunda vuelta. Sí. Ese más independiente, más puro, ese socialdemócrata urbano guayaquileño, ese es el que cabe la palabra. Pero el de la primera vuelta es el elegido por el líder del partido, su mentor y a la sazón su tío político, ¿no? Así es, y valió la pena. Y en ese mismo contexto conversábamos, siempre hay y hubo problemas con los vicepresidentes, ¿no? Siempre. Perdónenme, León Roldós como Osvaldo Hurtado casi se matan, no olvidémonos. Luego, ¿cómo es? Mis palabras fueron más allá de los conceptos. Blasco Peñarrera y León tuvieron su problema en Taura, ¿no? Luego lo resolvieron con el tiempo, pero dicen que Eugenia es la que resuelve el tema que estaba
Posteriormente, así es, ¿no? Posteriormente, Rodrigo Borja es la excepción, como hablamos con Henry. Sí, es una de las excepciones. De las excepciones. Igual que Novoa con Pedro Pinto. Igual que Novoa con Igual Pedro que Pinto. Sixto con Sí. Eduardo Peña. Todos los que pusieron su vicepresidente la tuvieron claro, suave. Pero no Sixto con ahí. Claro, es que estoy Pero diciendo ya todos los que después pusieron. Claro. Los que después Así como pusieron. nos acordamos de Fabián Alarcón Sí, y señor. Pedrito Aguayo. Así Pedrito es. Aguayo, pues. Así es, así es. Un saludo para Pedro Aguayo. Un gran abrazo Sé para que se va a recuperar. Eso también, y con buena energía y buena onda, Pedro. Esperamos verlo parado pronto y conversando. Bueno, y en fin, ¿no? Entonces, va a haber esta elección que viene, todo el mundo va a estar con los ojos puestos en quién es el binomio. Más enfocados que de costumbre en el tema del binomio por los antecedentes Claro. que tenemos Claro. tiktokeros, porque diferencias siempre han existido. Eso. Siempre han Sí, existido. Ahora la diferencia, como lo dije aquí, antes era León y Blanco y ahora es Novoa, Sin y Abad, nada más. Sí, sí. Bueno, pero en todo caso... Novoa, Asin, Yabat o Novoa, Sin, Novoa, Yabat. Sin. Es que han habido... y es No, verdad. no, dejan. Sí, yo entiendo el condumio, ¿no? Pero... El que le entendió, le entendió. Ya El está. condumio lo entiendo perfectamente. Henry no va a apuntar sin dedal, pues. Bueno, pero en todo caso, qué interesante, Henry. Y quería también la gente, los amigos que sepan que hasta hoy día Henry va a estar como panelista, va a estar a partir de ahora como invitado, sus inquietudes políticas lo llevan a los caminos que siempre hemos sabido, porque somos amigos todos de él de hace mucho tiempo. Pero son rumbos compartidos. Esa es. Claro. Y con sobre todo por el gran amor que tienes al Ecuador y le tenemos a la patria, ¿no? Y no a los intereses personales, no a los intereses económicos, sino al amor al Ecuador. Y yo creo que eso es muy importante, Henry, de relievar y comentar. Sí, le agradezco. Estaré viniendo como siempre aquí a la radio, como invitado, dando mi posición, Claro. tratando de escuchar, tratando de canalizar las demandas, pero ya el espacio de los viernes fijo, va a venir un gran amigo acá señor. que me va a superar de largo. Y ese es un tema que me lleva a la reflexión porque Ramiro y Bolo nos han conducido a un tema muy importante. Miren, la gente que lo rodea a uno debe ser mejor que uno, Sí, señor. sin duda alguna. John Kennedy dice eso en la historia, se refleja, que él nombró ministros a personas más inteligentes que él. Así es. Al final, la soledad del poder es que él toma la decisión. Claro. La soledad del poder no es que el presidente no tiene con quién vacilar, no es que está solo en las paredes, no. Es que todo el mundo habla, pero el que toma la decisión es él. La pelota se detiene aquí. No sé si han escuchado esa frase de Harry Truman. El penal lo patea el La presidente. pelota termina aquí Harry Truman. y yo soy el que tomo la decisión. Entonces, pero es importante y yo sí siento, después de tantos años, hay ecuatorianos, mujeres y hombres valiosos que quieren ser parte también de los procesos y están un poco angustiados de lo que está sucediendo. Claro. En general. Hay que reconocer las cosas buenas que hacen los gobiernos, lo positivo que puede tener este gobierno. Aquí lo hemos hecho. También criticar con altura, propositivamente, lo que me parece que está mal. Lo he dicho. Ahí hay algo, parece que es una marca registrada. No sé si hay algo ahí en el sillón. El autoritarismo, me explico, lo cual refleja que supera cualquier distingo ideológico y partidista. Hemos visto algunas señales, algunos rasgos en las últimas semanas muy continuamente que van en esa línea y el Ecuador no merece eso y eso es lo que queremos presentar en Alternativa y veo que eso se va también reflejando en otras instancias. Fíjense lo que ha pasado el de ayer. Aprovecho, disculpe la cuña comercial, para presentar mi respaldo y mi solidaridad con lo que está sucediendo. Veo que un juez apellido Torres ahora quiere enjuiciar penalmente a la asambleísta Anita Galarza. No solamente que me preocupa que esta cosa sea juez y no sepa que hay inmunidad parlamentaria, no son ni civil ni penalmente responsables de sus actos y de sus opiniones. Ese blindaje para poder hacer oposición con responsabilidad, sino que son los mismos que quisieron eliminar a un partido y que en derecho y en alzada reconocieron al partido. Entonces, es contra el partido, es contra la diputada, son los mismos que de otras instancias de poder decían. Entonces, no me gusta este concatenamiento que existe, que huele a contaminación de persecución. Así que aprovecho para decir, eso no le hace bien al país.
las diferencias que existen debemos procesarlas de otra manera, con muchísima mayor madurez democrática y seriedad. El país no necesita que le echemos más gasolina al fuego, por si acaso, ¿no? Es una aberrante ignorancia jurídica o una aberrante y ese maldad. señor es juez. El mismo que quiso eliminar a un partido a un solo plumazo. Sí. Creo yo, buscando cumplir los edictos del poder, ser complaciente del poder, por así decir. Es el mismo que quiere enjuiciar penalmente a una diputada de la República. Ya, ese es el nivel que estamos y eso es lo que tenemos que superar. Cortesano, bufogo, asesor. Sí, y yo lo llamo peor. Podría No ser, le digo que claro, no. y yo te pongo una peor perro. Que no entiende la gente mucho más Una. coloquialmente. Es que Estaba esperando. el pueblo. Yo tenía un pase gol, ahora yo le doy un taquito, el señor metió el gol. Es que esa es la palabra que porque realmente es una aberrante ignorancia jurídica, por no decir que es una perruñada. Ok, y Henry, por otro lado, ¿pudiste ver el debate de ayer? Sí, lo vi, estamos conversando con Polo. Escuché. La puesta en escena siempre es importante. En los debates del año 1960, el primer debate entre John Kennedy y Richard Nixon, y hay una anécdota, ustedes que son maestros de la comunicación, está en todos los libros, sí saben que los señores que escucharon el debate pensaron que Richard Nixon ganó. Mira, ¿Qué? Los que vieron el debate, Es porque que fue hay la una primera diferencia. vez que Hay se una utilizó diferencia. la televisión, La televisión. el señor Kennedy ganó. Entre otras cosas, Nixon era mucho más claro en los conceptos. Venía siendo muy joven, venía a ser 8 años vicepresidente del Dwight Eisenhower. Pero el señor no entendía la magia de la televisión, entonces no se maquilló. Tenía la misma edad prácticamente que Kennedy, se lo veía viejo, se lo veía estresado, sudado, y el otro era prácticamente un actor de cine. Increíble, claro. Esa es una de las cosas que pasa ayer. Y además, Nixon salivaba. Exactamente. Y eso parece Entonces, mentira, medio chabacano para la gente. historia es que los Por que lo supuesto. escucharon en radio pensaban que Nixon ganó, quien lo vio que perdió. Ayer, hay que tener claro, más allá de lo que uno piensa a favor o en contra, Así es. Trump es un hombre ideado Total. para el set de televisión. Totalmente. Ese es su corral. Ahí es donde él se... Donde es un showman, donde él hace respuestas cortas, frases, los parafraseos, los bullets, todo lo que a algunos les explican y a otros lo tratan de esconder porque no saben ni hablar. Y viene el contraste del tema del hombre de Estado con evidentes problemas, obviamente, más allá que tienen 3 años de diferencia entre los dos. ¿Quién es más atractivo? ¿Quién es más serio y quién es más atractivo? Pero lo de ayer es parte de la solemnidad del protocolo norteamericano que, como una anécdota, no es organizado por un tribunal electoral que en Estados Unidos no existe, porque cada estado tiene su propia autoridad electoral, que es el secretario de Estado. Sí. Es organizado en base a la confianza por los comités electorales de cada equipo, más los canales de televisión. Así es. No obedece a unas reglas normativas per se. Mucho más democrático y abierto. Es con unas reglas de acuerdo. Y tampoco es obligatorio. Y tampoco es Tampoco obligatorio. es Ahora Oye, acá, ojo, Y no ha habido nadie que se niegue a. debido a la ausencia del tema, porque nosotros tenemos un problema cultural, es al revés, no quiere decir que seamos ni más ni menos, no, estoy hablando de cultura en esa parte, cultura como una mezcla de costumbre, de arraigo, nosotros tuvimos que imponerlo vía legal en el Código de Democracia como una exigencia, el que no se presenta, chao. Cuando lo lógico era que venga por un tema de práctica, de civilidad y de cordialidad cívica democrática. Sí, y esa es una gran verdad. Buen debate. Y Henry, un temita más que me parece que es totalmente al lugar de conversar contigo. El momento político del Ecuador, no hablemos de lo económico, sustraigámonos al tema de delincuencia. Hace, como hemos conversado, que a partir de agosto se cierren ya, o sea, vengan en julio las primarias y en agosto las alianzas. En agosto son alianzas y primarias. Es decir, Septiembre, octubre, inscripciones. Quiere decir que estamos a la vuelta del camino. A la ceja del ojo. Y eso quiere decir... Y se entiende que todo este mes de julio va a ser de intensas negociaciones y definiciones. Esa es definición. Vas a estar viajando bastante a Washington. Conozco bastante. Me encanta esa Es ciudad. una ciudad bella, claro. Y me encanta también que ahora conocí Filadelfia, que fue capital de Estados Unidos. La primera capital de Estados Unidos fue Donde están a la campana. Los padres Campana. fundadores de la campana de libertad. Principios, tenemos que verlo a nuestra manera. Principios que lo compartían los grandes acá. ¿Quién eran nuestros grandes? José Joaquín Dolmero, Claro. Vicente Rocafuerte. Ellos. Esos principios son comunes absolutamente a todos, ¿no? Los Así es. principios de libertad, de igualdad, básicamente, ¿no? Solamente un tema para concluir.
ya que Ramiro hablaba de la gente con mucha plata. Ayer dijo el presidente Biden que hay 1.000 billonarios en los Estados Unidos, 1.000, ¿ya? Y que si les cobraban a los billonarios, o sea, estamos gente que tiene más de $1.000 millones, si les cobrabas, me pareció que les quería cobrar 1%, tendrían tanto para tanto, ¿no? La verdad es que tú te das cuenta allí Dime si eso no es inequidad. Pero te das cuenta las dos. Y hay un debate. Y qué importante sería debatir. Nosotros debemos ser una sociedad que no le tenga miedo al debate. Así es. Hay que despenalizar los debates. Sí, producto de los debates se va generando el consenso y la clase política lo termina haciendo ley o política pública. No como nos sucede a nosotros, yo que también he sido víctima y victimario de este sistema. Que nosotros le imponemos a la gente los temas y ustedes se enteran al día siguiente cuál es la norma, cuál es la ley con la política pública. Es al revés. Debe ser el paso final de un debate en la sociedad. Y voy a poner un ejemplo. Por favor. Que siempre sale en Estados Unidos. Salió ayer de pasada. Evidentemente, el que más tiene, el que más gana, es el que más tiene que pagar. Es un principio. Claro. Hay una filosofía económica que tiene algunas lógicas, es discutible, que a los que más tienen hay que bajarles la tasa impositiva para que tengan más recursos para seguir invirtiendo y gastando. Claro. Tiene una lógica, no digo que sea la razón. Claro. ¿Cuál es lo que está de por medio? Que no parece justo, y eso siempre sale en Estados Unidos, que una señorita, una mujer o un hombre que trabaja de cajero en McDonald's en Estados Unidos, su tasa impositiva, no el monto, sea mayor que el del millonario. Claro. Ese es el debate en Estados Unidos y ese es el debate que nos concita a todos. Sí estamos claros en la línea, ¿no? Que la tasa impositiva de la persona de clase menos favorecida que está luchando para mantenerse en la clase media es mayor que el multimillonario. Ese es el debate. El debate en Estados Unidos es fuertísimo y obedece a corrientes de filosofía económica y de libertades. No es que se les ocurra o se les pasó, no es que es un olvido. Ahora, yo creo en eso, en un efecto de justicia, y el Estado debe cobrar los impuestos necesarios, no ahogar a la gente con los impuestos, pero los impuestos necesarios bien cobrados, porque esos son los impuestos que se devuelven en materia de seguridad, salud y educación. Pero es un tema conceptual. Es conceptual, totalmente. Es de fondo, es un debate. Es un debate. Tenemos algo porque ya tenemos al otro invitado y quería saber, ibas a decir... No, solamente Alberto nos pasó esta mañana la portada del New York Post a propósito del debate, pero esto es lapidario. Just sad, dice. ¿Qué significa eso? Solamente triste. Triste, o sea, es que triste lo que hizo. Y mira, un presidente, se refieren a Biden, que murmura, que tropieza, que se congela, un tren descarrilado versus Trump. Y al final dice, hemos atestiguado el fin de la presidencia de Biden. Esa es una parte, ¿sí? Y la otra parte es que tienes a un señor que está sentenciado. Entonces, es una guerra de quién tiene menos negativos. Yo quiero darle la vuelta a eso. Yo quiero que la gente vote a favor de algo, no en contra de algo. No por el menos malo, sino por alguien positivo. Gracias, Henry. Seguiremos conversando. Esto no es en ningún caso, como lo dijimos, un hasta luego. Un adiós, es un hasta luego. Claro. Hasta pronto. Tendremos al mismo amigo Henry, y ahora de candidato o precandidato, y lo tendremos por Yo lo voy a decir, me reservo las preguntas que tengo para cuando seas candidato, porque hoy eres un compañero al que apreciamos y aprendemos siempre. Y lo queremos. Pero eso está inmerso, porque aquí se quiere a todos por igual. Pero ya vendrán las preguntas, y sí me gustaría que nuestra audiencia, que nos dispensa todos los días, nos mida cuando vengas a sentarte aquí, que con todo el cariño del mundo y el respeto que te tenemos, no dejaremos de preguntarte lo que tenemos que preguntar. Así es. Sea lo que sea. Lo que se denominan preguntas incómodas. Así es. Claro. O sea, no es nada nuevo contigo. Es nada nuevo. Ya he hecho ese ejercicio. El doctor Novoa decía, buen tiempo y buena mar. Muchas gracias, Henry Cucalón. Tenemos al invitado. ¿Vamos directo o vamos al corte? ¿Qué hacemos? Vamos al corte, vamos al corte y regresamos con las menciones y el nuevo invitado. A propósito.